Ya estamos en nuestro living con nuestros invitados, el doctor Fabián Petrone, urólogo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Sandra. Bienvenido, tenerte acá. Muchas Y gracias. el doctor Hugo Ray, ginecólogo y obstetra. ¿Cómo estás, Hugo? Bueno, este tema lo van a estar abordando un poco ustedes dos. Esto, ¿qué es la menopausia? Arranquemos por esta pregunta. Sí, al ginecólogo, me parece, ¿no? Escuchaba un poco lo que decías de la menopausia. La menopausia en realidad es un pequeño periodo, un pequeño lapso que es dejar de menstruar. En realidad es climaterio. El climaterio lo podemos nombrar como un proceso involutivo de la mujer que comienza alrededor de los 35 años y que puede durar o tener como episodio alrededor de 55 a 60 años. En este proceso involutivo, la característica es que el ovario deja de funcionar, por lo tanto deja de menstruar, menopausia, última menstruación, y eso genera cambios involutivos de orden de tipo orgánicos, urogenitales, óseos, metabólicos, y va a traer aparejado modificaciones que la mujer tendrá que prevenir posteriormente, porque si no eso va a traer aparejado circunstancias en su vida. El climaterio es un tiempo que ocupa 1/3 de la vida de la mujer. O sea, no hablamos de un pequeño lapso. Claro. Casi es más que su periodo fértil, ¿no? De esto vamos a ir desarrollándolo justamente. La idea es prevenir y cómo sobrellevarlo de la mejor manera, ¿no? Por el tema de la calidad de vida. A lo largo del programa, esto y la andropausia, ¿qué le pasa al hombre? ¿Qué le pasa al hombre? Bueno, la andropausia vendría a ser la versión masculina de la menopausia o del climaterio. En realidad también se llama climaterio masculino. Y efectivamente son cambios que hay en el organismo, tanto físicos como en la parte psíquica también, su función sexual, que dependen básicamente del paso del tiempo, por encima de los 40 años, y esto quizás la diferencia es que esto es mucho más largo y más solapado, es más sutil la aparición, por arriba de los 40 años, empieza a manifestarse clínicamente entre los 45 y 50 años, y también forma parte de hay un síndrome de distintos cambios a nivel muscular, metabólico, que ahora después los vamos a enumerar, pero básicamente la andropausia es eso, la disminución de la hormona testosterona, básicamente, empieza el testículo a formar menos cantidad de testosterona y esto conlleva cambios a nivel de todo el cuerpo. Cuando hablamos de menopausia, muchas veces hablamos, en este caso las mujeres conocemos más de los sofocos, de los calores. ¿Esto le sucede también a los hombres? ¿Tienen estos sofocos? Sí, claro. Los sofocos existen, son cuadros de rubicundez, el sofoco es un calor, vamos a explicar que es un calor que se siente básicamente en el cuello, en la cara. Los hombres que tienen un climaterio o una andropausia muy marcada pueden tener 6, 7, 10 episodios al día inclusive. Sí, quizás no es el síntoma más relevante o que le dé más importancia el hombre, pero sí existen, sí. ¿Cómo lo asumen? ¿Cómo asumen la andropausia y la menopausia los hombres y las mujeres? ¿Lo asumen de la misma manera? ¿Hay diferencias? Y la mujer, la menopausia, o sea, su cesación de función del ovario, como te dije, es un amplio terreno, un amplio espectro que va desde los 35 años. O sea, ¿cómo puede ponerte en la cabeza de una mujer que a los 35 años deja de menstruar, viene a nosotros, no menstrua? Hacemos los análisis, vemos que los estrógenos bajaron, porque la causa de esto son los estrógenos que bajaron. Y bueno, hay que explicarle que hubo una cesación prematura de su situación. Otra circunstancia es una mujer de 50 años. Lo típico es una mujer de 50 años que ya sabe que eso le va a pasar, que tiene una preparación mental, psicosocial, sus amigas todas están en ese periodo. Entonces, es otra situación, es otro tipo de mujer. De todas maneras, esta situación es como para tener, es individual, social, hay que tratar toda una situación pormenorizada de cada mujer, porque como vemos hay un espectro muy, muy amplio, ¿no? En el hombre hay una diferencia importante, que el hombre no menstrua. Claro. Entonces, no hay un punto de inflexión, no hay una marca, una bisagra que diga, bueno, a partir de esto seguramente voy a tener tal o cual problema. Y además hay otra cosa que seguramente después Daniel Fanesi nos va a ilustrar más,
¿qué es el machismo detrás de todo esto? El hombre es como que le cuesta mucho más asumir que han pasado los años de materiales, que hay un descenso hormonal de la testosterona y que eso va a conllevar cambios. Cambios funcionales, cambios físicos, les cuesta mucho más. Cuando uno les habla de andropausia, generalmente abren los ojos y dicen como, esto a mí, como a mí, no me puede pasar, a lo mejor hay algún error, no, pero estoy cansado, me siento cansado por otra causa. Y en realidad uno le explica que todos los síntomas que presenta y que manifiestan son eslabones de una misma cadena, claro, que al final tiene un cartelito que dice climaterio. Fernanda, Centro Sexológico del Dr. Daniel Fanesi. Eyaculación precoz, falta de erección, menopausia, andropausia, problemas de pareja, psiquiatría y psicología médica. Centro Sexológico del Dr. Daniel Fanesi. Por consultas, llámenos al 02284 44 1371, celular 02284 1561 4590 o visita nuestra página web sexualidadyplenitud.com. Esta noche en Factor Humano hablamos de menopausia y andropausia, una etapa clave en la vida tanto de mujeres como de hombres. Nos acompañan el doctor Fabián Petrone y el doctor Hugo Wright. Y al 1565-2620 había llegado un mensaje que nos preguntaba Marcela, que contaba que tenía 38 años de edad y que le pasaba que algunos meses menstruaba y que otros por ahí no. Consultaba si puedo estar en las puertas de una menopausia precoz. ¿Puede ser así, Hugo? Por poder puede ser, pero creo que no tiene que ser tomado tan así rápidamente como para decidir que es una menopausia precoz. Se debiese consultar, se le hace un análisis de sangre para evaluar su nivel hormonal y ahí sacaría su duda. Yo creo que la cantidad de personas, de mujeres que tienen una menopausia precoz, no es una cosa cotidiana, es algo muy especial. Y la genética entra en la función del ovario, así que generalmente tienen su mamá, su abuela o hermanas, todas que no pasaron de 40 años menstruando. Entonces ese antecedente, como respuesta también a la señora que preguntó, si su mamá no menstruó más de 40, si todos tienen, bueno, eso tiene peso. La genética sobre el ovario tiene mucho peso. ¿Se da solamente en el caso de las mujeres que tienen una menopausia precoz o la genética influye más o menos en todas las mujeres? La genética influye en toda la función, diríamos, ¿cómo le va cómo te va a ir a vos? Preguntale a tu mamá. ¿Tuviste lo que decíamos de los bochornos o los calores y todo ese tipo de situaciones? Se dan, la mamá no tuvo calores, no vivió esa situación, generalmente la hija tampoco tiene, y quienes tuvieron madres explosivamente sintomáticas, generalmente van a ser sintomáticas también. Qué buena noticia la que me espera, entonces. ¿Cuáles son los síntomas, digamos, y a qué edad empiezan a aparecer los primeros síntomas de la menopausia? Y la menopausia empieza solapadamente, porque la mujer ignora que eso le está pasando, y tiene sutilezas como problemas con la visión, empieza a tener una menor visión, empieza a tener problemas con su piel. La memoria tiene mucho que ver, la mujer tiene, nosotros también, receptores estrogénicos en todo el sistema nervioso que se empieza, parece ser un problema con los receptores que tienen una menor afinidad con el estrógeno, por lo tanto tienen problemas con la memoria, se olvida la llave, olvídate qué me pasa, veo menos, y eso antecede en unos 9 a 10 meses a alguno de los otros síntomas, que son dolores articulares, cansancio en general, y también, que después Daniel hablará, tiene que ver mucho la parte psíquica. Empieza a tener algunas situaciones de cambios de humor. En la menopausia, como veremos, cualquier mujer o cualquier familiar que tengamos tiene un espectro muy grande. Hay mujeres que tienen toda la batería de síntomas, calores, todo lo que estuvimos diciendo, y hay mujeres que no tienen nada. Entonces, esta situación de tener o no tener, en realidad no es lo importante. Después vamos a charlar qué cosas le pasan a la mujer en menopausia que son importantes. Y que por eso son tenga silenciosas. o no tenga claro. síntomas, ¿no? Esto es muy importante porque en realidad decías, empiezan alrededor de 9 meses antes, no empiezan años antes. Claro, y viste que no claro. hablé de la menstruación. Todavía está menstruando. Todavía está menstruando. Todavía está menstruando normal. Ajá. Eso está menstruando normal y empieza con pequeñas sutilezas que algunas mujeres se dan cuenta, me está pasando algo.
pero no estoy muy seguro que me está pasando, pero todavía está menstruando normal. O sea que la situación de dejar de menstruar, menopausia, es una de las del final, no es la primera. Claro. No es que empiezo, no menstruo, después me aparecen los síntomas, bueno, es al revés. ¿Hay alteraciones en el periodo menstrual, por ejemplo? Claro, empieza con alteraciones del ritmo, de la intensidad, de la frecuencia, y al dejar de ovular, la mujer en primera instancia deja de ovular, funciona con mucho estrógeno, entonces tiene tensión mamaria. Es un periodo donde crecen las mamas, hasta tiene que cambiar el número corpóreo. ¿Qué pasa? A esta altura tengo mamas más grandes. ¿Por qué? Porque todo el estrógeno está mandándose su último... Y después va a decaer, ¿no? Tampoco va a quedar así, sí va a decaer. Por eso es peligroso para quedar el tema de los embarazos, justamente que se dice que quizás están pensando... Sí, tampoco es tan simple, porque estamos hablando que el ovario funciona mal, que no elabora bien, que no tiene su función correcta, y de ahí queremos pasar a que tenga un embarazo que tiene que funcionar todo ok, no es tan simple. Embarazo, digamos, así no deseado, quiero decir, que quizás era... Sí, ante la situación de hacer el análisis, hay que hacer el análisis para saber Claro. dónde están su gonadotrofina, su FSH, y después decir, bueno, que no se precisa cuidar, ¿no? Si no, es una cosa lógica tener prevención de esta situación, ¿no? Hugo, ¿y qué es lo que produce estos síntomas? Estos síntomas lo provoca la falta del estrógeno, o sea, el ovario genera estrógenos que regula el ciclo de la mujer, el ovario empieza a elaborar menos estrógenos, y diríamos toda la economía de la mujer se queja que no tiene estrógenos. Entonces eso empieza, por lo que dijimos, en síntomas, pero empieza la piel, el cabello, son distintas situaciones que la mujer se da cuenta que esas cosas van pasando. ¿En la piel qué cosas, por ejemplo? Y los estrógenos tienen una acción sobre la capa del tejido conectivo que le da, diríamos, la frescura. Vamos a poner un ejemplo para que no entendamos. Claro. Las señoras gorditas tienen en menopausia, gorditas y arriba de 50 años, tienen una hormona que se llama estrona, que por su tejido adiposo lo transforman en hormona activa. Y siempre decimos, las gorditas tienen lindo cutis. ¿Y cómo se llama menopausia? ¿Cómo va a tener lindo cutis? Porque tiene una hormona que no tiene hormonas propias, pero las modificó en su tejido adiposo, que después es un tratamiento para el cáncer, es esa modificación, ¿no? Entonces, ese tejido terso, luminoso e hidratado, ¿qué tiene? Tiene estrógenos. Te sacan eso, empieza todo, a marcarse las líneas de la cara, a profundizarse, porque ese tejido se va afinando. La mujer tiene 1000 recursos en la actualidad de cosa estética, de modificar y ir cambiando ese tipo de situaciones. Pero el espejo generalmente es ya te va indicando. Te va diciendo dónde está parada. Que algo está pasando. ¿Y qué le pasa al hombre? ¿Qué le pasa al hombre? Bien, dijimos, a partir de los 40 aproximadamente empieza a disminuir el tenor de testosterona en sangre, y a partir de los 45, 50 años ya empiezan los cambios. Y uno de los primeros cambios que suelen notarse, primero es la redistribución de la grasa, ¿no? Es decir, la persona que por ahí dice, bueno, voy a tener que ir al gimnasio porque ya tengo más pancita, o se redistribuye mal, la grasa se pone en el espacio prepúbico, por ejemplo. Hay pacientes que inclusive, seguramente Daniel también le habrá pasado en alguna consulta, que viene porque dice, doctor, tengo el pito más chico. En realidad no es que tenga el pito más chico, sino que la grasa que rodea al pene, porque como se redistribuye, claro, y va a rodear al pene, hace que haya como un semi-enterramiento, claro, como una pseudo disminución. Claro. Entonces toda esa redistribución de grasa, empiezan a tener más flacidez muscular, hay cambios a nivel psicológico que son irritabilidad fácil, es decir, personas que por ahí reaccionan mal ante cualquier circunstancia que anteriormente por ahí lo podían resolver. Esto lo comparte con la mujer, en realidad, estas cuestiones. Son muy similares, sí, claro. Fatiga fácil, por ejemplo, falta de concentración. Si yo no me puedo concentrar en el trabajo. Y a su vez, después, por supuesto, toda la andanada de síntomas en la esfera sexual. La disminución de la libido, o sea, del deseo. Empiezan a perder un poco el deseo sexual. Le dicen, doctor, ya no me atrae. Me da lo mismo la sexualidad que ver el partido de fútbol por televisión. Y por supuesto, por consiguiente, una falla en la erección.
Entonces, todo esto es conjunto de síntomas, sumado a que puede haber inclusive osteoporosis, daños a nivel, inclusive con fracturas patológicas. Entonces, es una serie de síntomas que muchas veces uno lo puede confundir con esto de que estoy agotado por el trabajo. Claro. En realidad es estrés porque tengo que soportar llevar la casa adelante por la situación socioeconómica. Y en realidad, cuando uno empieza a atar cabos y a aunar eslabones, como dijimos hoy, empieza a aparecer, a aflorar un síntoma de climaterio. Inclusive el hecho de muchos pueden pensar esto de que están agotados y sobrepasados de cosas, pero ¿puede influir en una menopausia o una andropausia precoz? No, acá no, en el hombre no influye, digamos, el hecho de que tenga una actividad laboral importante para acelerar una andropausia. Lo que pasa es que a veces se superpone, y esto es decir, estoy cansado, no me puedo concentrar, estoy fatigado, no tengo ganas de nada, tengo flacidez muscular, me toco las carnes blandas, las carnes flojas. Todo eso va de la mano de la disminución de la testosterona. Entonces, uno tiene que armar el diagnóstico no solamente con decir, le pido un análisis, porque a veces inclusive la testosterona viene dentro de rango normal, cercano al valor más bajo, pero yo les explico que muchas veces no sirve exactamente el análisis. Con el análisis solo no hacemos nada, porque inclusive la testosterona se libera por pulsos. Esto es como si fueran pulsitos, golpes de la hormona que dependen también de la influencia de la hipófisis, del hipotálamo. Y en el día, si hago varios dosajes en el día de testosterona, seguramente me van a dar cambios para arriba y para abajo. De manera que tendría que hacer muchos dosajes diarios durante varios días y después promediar para tener un real valor. La clínica, como decían los viejos profesores, y en esto no me va a dejar mentir ninguno de ellos dos, la clínica es soberana. La clínica soberana significa que la sintomatología del paciente, cuando uno lo analiza con prudencia y viendo toda la sintomatología y aunando estos síntomas, sumado a la edad, uno hace el diagnóstico con facilidad. Sí. Tenemos una pregunta que nos Tenemos acá. algunas preguntas, nos felicitan por el programa. Como Cristina, Raquel nos dicen que el tema es muy interesante. Y nos dicen también una pregunta, dice: hola, soy una mujer de 50 años, súper activa. Siempre hice mucha actividad física y aún menstruo cada 28 días. Solo veo que me inflamo mucho y me duelen los senos. ¿Esto empeora cuando se va la menstruación? ¿Me sentiré inflamada toda la vida? No, bueno, un poco habíamos hablado recién de esa situación del decrecimiento de la función ovárica, genera a que los ciclos no sean ordenados y no haya una ovulación. Por lo tanto, no hay progesterona. Y lo quiero unir a lo que decía Fabián. La mujer de 50 años para adelante le crece la pancita. Y esa pancita, es decir, ¿por qué pancita? Porque la mujer tiene estrógenos en una cantidad muy significativa, pero muy poco andrógeno. Los estrógenos bajan violentamente y esos andrógenos que tienen una pequeña acción cambian la fisonomía de la mujer guitarrita, estrogénica, a una mujer más como el hombre, una distribución adiposa abdominal, ¿no? ¿Cómo era lo que me decías de...? Preguntaba si, decía que se inflama mucho, que le duelen los senos, y si esto empeora cuando se va la menstruación. ¿Me sentiré inflamada toda la vida? Bueno, lo que se inflama, no sé qué será lo que se inflama, supuestamente debe de referirse a las mamas. La situación de modificación estrogénica genera una tensión mamaria muy significativa. Hasta que ella deje de menstruar, quizás si se hace un análisis adecuado hormonal, ya debe estar con un índice muy elevado, pero todavía sigue su ciclo activo, aunque hormonalmente esté baja, ¿no? Bueno, interesante el programa de hoy, también nos dice Marcelo, y dice, bueno, les mando muchos saludos al doctor Hugo, es muy buena persona, yo tengo menopausia, nos dice Silvia, y tengo depresión y muchos problemas de salud. Justamente de este tema vamos a hablar en el próximo bloque con el doctor Fanesi. ¿Cuáles son las implicancias, las consecuencias de la menopausia y de la andropausia en mujeres y en varones, y cómo podemos vivir en esta etapa de la vida la sexualidad de manera plena? Estamos en vivo hoy miércoles, les recordamos nuestro número telefónico 1565-2620, si quieren enviarnos mensajes de texto, y si no en Facebook como Factor Humano. Vamos a una nueva pausa y enseguida volvemos.
Centro Sexológico del Dr. Daniel Fanesi. Eyaculación precoz, falta de erección, menopausia, andropausia, problemas de pareja, psiquiatría y psicología médica. Centro Sexológico del Dr. Daniel Fanesi. Por consultas, llámenos al 02284 44 1371, celular 02284 1561 4590 o visita nuestra página web sexualidadyplenitud.com. Seguimos en Factor Humano, esta noche hablando de menopausia y andropausia, y en esta ocasión, en este bloque, con el doctor Daniel Fanesi, médico psiquiatra y sexólogo. Buenas noches, Daniel. Hola, ¿Cómo ¿qué te tal? va? Muy bien. Bienvenido. Bueno, Daniel, la idea, estuvimos charlando y escuchando lo que comentaban el doctor Hugo Wright y Fabián Petrone sobre la sintomatología, las características principales. Ahora, ¿qué pasa a nivel psíquico, tanto con la mujer como con el hombre, cuando llega este momento de la vida? Sí, pero primero permíteme algo. Felicitarlas por habernos integrado. Es la primera vez y con enorme satisfacción tener a un ginecólogo y a un urólogo. Un urólogo que quiero mucho, al ginecólogo también, si bien es una satisfacción, es una síntesis de esta cuestión. ¿Por qué hablo de una síntesis? Hablamos de menopausia y andropausia. ¿Qué ocurre? Un andropáusico con un menopáusico. ¿Qué podemos lograr? ¿Qué ocurre? Ahí sacamos. Es decir, hoy tengo más tendencia, y no sé si va a abarcar el alcance del tema, pero vamos a ocuparnos del andropáusico. El andropáusico, por empezar, es un hombre que no reconoce lo que le pasa. Es decir, con 35 años de experiencia, van pocos hombres a la consulta por el tema de andropausia. Más es una terminología que se empleó en el año 1940 más o menos, ahora en el año 90 se empezó a aplicar. ¿Cuál es la sintomatología de un andropáusico? Un andropáusico, por empezar, es decir, se feminiza. Todas las características de un andropáusico es feminizado, lo cual le molesta mucho. Flojo los músculos, flojo el carácter, flojo el ánimo. Hoy hubo una situación medio chispeante cuando Fabián habló del pene chico. También eso influye. ¿Cuál es la sintomatología psicológica de un hombre andropáusico? Tristeza, ansiedad, angustia, irritabilidad, trastorno del sueño, negativo, todo es pesimismo, sin gana. Por lo general viene a la consulta le pregunto, es decir, ¿tenés erección? No, hace mucho tiempo. Eso al hombre le fastidia enormemente, el no tener erección, más allá en que tenga o no relaciones sexuales. Eso es un síntoma. Es un síntoma que lamentablemente, yo no sé por qué, pero cada vez gente más joven, hombres más jóvenes que tienen dificultades en la erección. ¿Y a partir de qué edad decimos, Daniel? Es decir, yo estoy hablando, la típica es de 40, 45, 50 años, lo mismo que la mujer. Ahora, vos fíjate que vos decís irritabilidad, malestar, ansiedad en los hombres, cuando a veces socialmente, digo, siempre se nos ha tildado, se nos ha puesto todos esos calificativos a las mujeres, ya sea cuando estamos menstruando o cuando estamos en la edad de la menopausia. Sin embargo, los hombres... Una gran mentira. Claro. Es un enfoque manchista, seamos sinceros. Nosotros nos enojamos, nos irritamos, pero como tenemos ese mecanismo de proyectar, es mejor echarle la culpa a las mujeres que hacernos cargo nosotros. Claro. Ahora, ¿cómo hacer en una pareja, no? Porque generalmente uno con su pareja más o menos tiene la misma edad o vamos parecidos. Pues peor porque se junta dos rengueras, y una renguera, es decir, dos rengos hacen una renguera, es decir, o un cojo, o dos cojos hacen una cojera. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los dos, lamentablemente. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Por qué influye? Se habla mucho del descenso de la testosterona y eso. Es verdad, se habla de la testosterona biodisponible. Vos aportaste algo muy positivo de esta cuestión, no es lo mismo un momento que otro. Sí, es cierto. ¿Por qué algunos hombres funcionan positivamente con niveles bajos de testosterona? Porque tienen una historia sexual positiva, tienen una historia de no fracaso. Esto va lo mismo que las mujeres. ¿Qué pasa? A esa edad, como todo se viene abajo, las mujeres se engordan, se engrosan. Eso hace que la autoestima
esté por el piso, 2 autoestimas bajo, aburrido con 25 o 30 años de matrimonio, si no hace una recreación, un reconocimiento, que yo estoy flojo, el hombre, por lo que me pasa, la mujer porque le pasa. Ahí también hay una cuestión de autoestima que debemos agregar. Cuando la autoestima es negativa, es decir, si es joven, el joven también fracasa. Claro. Es decir, hay como, hoy por los factores estrés, por los factores emocionales, por el compromiso laboral, por todas esas obligaciones, hace que tengamos una vida sexual muy poca e intensa, y eso en el adulto, ¿qué ocurre con el hombre andropáusico? El hombre andropáusico por ahí está separado, divorciado de toda esta situación. Llega un momento de la vida, y eso es crisis, porque la crisis, la edad crítica no es solamente porque nos descendió las hormonas, testosterona y los estrógenos, sino es crisis en total. Crisis porque no tengo pareja, es decir, estoy económicamente bien, es decir, ya estoy de vuelta, y ahora quiero, ustedes me dijeron, esta juventud perdida, quiero rescatarme, pero necesitamos ayuda para rescatarnos. Es decir, algo que influye sobre sobre el apetito sexual. El hombre de 50 años, por lo general, aparte de feminizarse, ustedes me entienden, digamos, pierde el vello pubiano, se hacen como peladito, y la mujer se masculiniza, pierde el pelo, se ponen como peladitas, es decir, todo flojito, 2 flojos. Esto lo he mencionado anteriormente. Ahora, es normal es decir, están bien económicamente, sí. Es decir, han luchado para llegar claro. a un clima ya. No le hace falta plata, tiene su auto, tiene su casa, tiene posibilidades de laborar. Y ahora se dan cuenta que tienen que tener sexo, que tienen que encontrarse. Resulta que es medio tarde. Encima fuman, toman, comen, es decir, a trochimoche, y eso, es decir, va en contra cuando es el momento de cuidarnos un poco más, de perder peso, de tener actividades físicas, de tener recreaciones, no las actividades, es decir, actividades físicas verdaderas, y también en conjunto, en pareja. Es decir, a ver, viejo y vieja, ¿qué podemos hacer? Pero para esto está bueno también, quizás como recomendación, hacerlo previamente también, como para no llegar a los 45, 50, que pero nos de eso pase estoy todo hablando, esto, ¿no? O sea, de eso que estoy ya hablando, desde hay que los hacerlo 30, previamente. a Claro. pesar de que uno trabaje y esté en la crianza de los chicos y que, bueno, el mundo a veces capitalista, consumista, nos lleva a querer tener el auto, la casa. Lamentable. El auto, pero la casa, los viajes, los fines de semana, corriendo. Claro, la cuestión y poco vincular. tiempo de estar juntos, poco tiempo de estar juntos. Un factor es no estamos juntos. Es decir, esa es una cuestión. Y después, no sé cuánto nos falta, pero estamos bien. Sí, estamos bien el tiempo, porque a veces esto apremia. No, aparte es tan interesante el tema que es como para hablar una hora entera. Es una hora entera. Es decir, no se puede en 15 minutos decir todo, pero mi intención es, con esta cuestión, tenemos que tener un buen compañerismo, tenemos que tener amor, tenemos que tener cariño, tenemos que, es decir, tiempo libre. Y hoy, lamentablemente, no hemos tenido tiempo libre. Cuando estamos retirados, tenemos tiempo libre, pero no sabemos cómo usarlo. Claro. Nos aburrimos, nos desencontramos. ¿Qué hemos proyectado? ¿Qué hemos hecho? La mujer correr para el trabajo, porque estamos en un plano de igualdad. El hombre correr para el trabajo, ya sea profesionales, ya sean de la fábrica, ya sean esto. Es un tema también. Los turnos rotativos que generan perturbaciones de sueños, aparte de perturbaciones de sueños, desencuentros. Es decir, los trabajos nos encuentran desencuentros. No estoy hablando de menopausia y andropausia, sino en los momentos. Resulta que llega a una situación de estar juntos y no sabemos. Después también está el antecedente personal de cada una de las personas. Si yo tengo una historia personal, sexualmente hablando, negativa, de haber tenido, por ejemplo, un trastorno bastante importante, ser un precoz en eyaculación, esa persona llega a la edad de 40 años, ya es, sin contener supuestamente niveles de testosteronas adecuados, es un andropáusico. Claro. Un andropáusico, si bien de tipo biológico, está parametrado, pero también está lo psicológico. Y Daniel, ¿qué pasa cuando los hombres, porque también es algo que se ve bastante habitualmente, a los 45, 50, vos nombraste una situación de
personas, matrimonios separados y demás, que rehacen una pareja y que muchas veces buscan una pareja más joven. Con esta excusa de yo, bueno, el superhombre, necesito una mujer más joven para reemplazar a mi mujer. El superhombre, es decir... ¿Cuánto hay de ese superhombre? Sí, muchísimo, muchísimo, gran frustración. Además, otra de las cuestiones. Para subsanar eso, porque por ahí se va a comentar del sildenafil. Usan sildenafil a diestra y siniestra. ¿Y qué pasa? Van a la eso consulta. Es la droga de Viagra. Doctor. ¿Qué es el sildenafil? Perdón. ¿Qué es el sildenafil? Las diferentes marcas, es decir, del Viagra, famoso Viagra, pero hay bien. como 100 y pico de marcas. Pero vamos, es como vino. El común lo conocemos como Viagra. ¿Qué pasa, doctor? Me han dado pastillas, me la dan de esto, me la dan otro, pero no va. Querido, claro que no va. No va porque hay factores, es decir, de antecedentes personales, antecedentes familiares, antecedentes de parejas malas, de parejas malas. De parejas malas no es que se coma uno al otro. Yo estoy hablando de parejas de que sexualmente no funcionan, no han tenido una vida adecuada. Entonces, imagínense un menopáusico y andropáusico con una historia de mal humor, con una historia de no una sexualidad adecuada, es al fracaso. Pero por suerte, van hombres a la consulta, lo máximo que he tenido, de 95 años, de 94, de 80, de 88 años. Como yo, es decir, no le hago asco al trabajo. Y un Viernes Santo un señor me llamó, 88 años, doctor, ¿me puede atender? ¿De qué? Y sí, a mí me pasa eso. No lo puedo decir, no, obvio que por teléfono. Y consultó, es decir, no es de acá. Yo atiendo muchísima gente y quiere decir que el hombre tiene una tendencia. Pero lo que no hace es la secuencia, una continuidad. Es decir, hacen una consulta y en sexualidad, como en cualquier otra enfermedad, no se recupera de la noche a la mañana. Es decir, un problema ulceroso, un problema diabético, un problema hipertensivo, necesita constancia para superarse. ¿Cómo se hace? Es decir, para algunos se puede hacer una sustitución hormonal. Para la mujer menopáusica, una sustitución hormonal. Pero a veces hay que tener recaudos, hay que tener prudencia, no todo el mundo puede usar porque si tiene algún antecedentes cancerígenos hay que tener cuidado. Por ejemplo, para un andropáusico también hay que tener cuidados, por ejemplo, por los problemas prostáticos. Que los problemas prostáticos, a mi humilde entender, no sé qué dirá mi amigo el urólogo, es cuando se usa. Es decir, un órgano debe usarse, cuando no se usa no funciona. Ustedes me entienden, ¿no?, de lo que estoy hablando. La funcionarse al órgano. Ustedes hicieron alusión a un dicho de los académicos. Entonces quiere decir, si no se ha usado en la juventud, no se ha usado en la vida media, entonces se presente a la noche a la mañana recuperarse, rescatarse. Daniel, podríamos decir a modo de conclusión que para llegar a la edad de la menopausia y de la andropausia con la misma pareja o con otra pareja, no importa. Yo digo la misma pareja, la misma pareja. Bueno, ojalá con aunque la misma. No ocurra lo contrario, no suceda lo contrario, la misma pareja. Pero para tener como los tortolitos. Claro. Como los palomitos. Pero para tener una vida sexual buena, plena, amigable, que lo ideal entonces sería que trabajar en la previa, ¿no? No, y si no llegamos... a veces se hace uso y abuso de la previa. A veces por hacer la previa, me refiero en la previa, en los años previos. Bueno, hija, no la previa del acto sexual. Sí, porque se hace uso y abuso de la previa y nos pasamos la previa y es decir, es como que, bueno, vamos a estar como un tenedor libre, vamos a comer en la entrada y nos olvidamos de lo principal. No, me refiero a que cuando tenemos 30, 35 o 40... También, pero ojalá. O sea, dialogar incluso, compartir otros momentos más allá de la actividad sexual propiamente dicha para poder tener buen sexo. Si con esta conversación la mitad menos uno de las personas hicieran que la previa a partir de los... Más anteriormente, más antes, como dice el paisano, hay que hacer. Sí, comencemos a trabajar ya. Es decir, vayamos a un terapeuta con ganas de ayudar, de que nos interese la causa esta de ser felices, de tener una sonrisa, hasta los 99 años. Porque el hombre, es decir, puede funcionar e incluso hasta reproducir. Estar Charlie Chaplin a 78 años ya tuvo un nenito. No sé cómo, pero tuvo. Otro Carlito también, de viejito tuvo Carlito, digamos que decir ustedes. No lo sabemos, pero bueno, ¿cómo? hagámosle que sí. 10 años tuvo.
10 años como presidente de la República, no es que haga campaña. Bueno, Daniel, Sí. Muchísimas gracias, la verdad, muy claro. La verdad, te comprometo para que en otra ocasión Pero este esto tema sea... esto es el prólogo de esta situación. Claro. Hay mucho para hablar. Hay mucho. Y vamos a para ser seguir felices. hablando. Y que tengamos sonrisa de oreja a oreja. Y vamos a seguir hablando del tema porque la verdad resulta sumamente interesante. Y si tengo la compañía de ellos, mejor. Y bueno, vamos a seguir juntando médicos, cómo no, es la idea un poco de factor humano. Bueno, seguimos recibiendo mensajes, estoy acá. Seguimos recibiendo mensajes al 1565-2620. Nos pregunta Claudia al doctor Hugo Reis por la inflamación abdominal en la menopausia. Lo va a contestar en el próximo bloque. También nos siguen felicitando por el programa. Felicitan al doctor Fanesi por la claridad y lo directo que es en sus conceptos. Y también bueno, preguntan por tratamientos para la menopausia. De eso vamos a hablar en el último bloque de Factor Humano. Enseguida volvemos. Centro Sexológico del Dr. Daniel Fanesi. Eyaculación precoz, falta de erección, menopausia, andropausia, problemas de pareja, psiquiatría y psicología médica. Centro Sexológico del Dr. Daniel Fanesi. Por consultas, llámenos al 02284 44 1371, celular 02284 1561 4590 o visita nuestra página web sexualidadyplenitud.com. Factor Humano, tenemos preguntas al 1565-2620. Nos dicen, hola, tengo 46 años y un fibroma muy grande y muchos chiquitos. ¿Qué me recomiendan? Tomo buscapina por el dolor. Y Soledad también nos dice, hola, doctor Wright, tengo dolor y ardor al orinar después de mantener relaciones. Tengo 51 años y tengo cistitis cada 20 días. Muchas gracias. Sí, a la primera de las preguntas, para hacerla lo más rápidamente posible, sí, que consulte los fibromas muy grandes, realmente puede ser muy grande, puede tener episodios de necrosis de ese tumor y eso es importante que consulte a su ginecólogo. La otra consulta que viene un poquito más al tema, dentro del deterioro de la función estrogénica, la urogenital es una de las más importantes de la mujer, la que más consulta, que ocasionan deterioro en la grasa de los labios y el acortamiento de la vagina y rigidez por falta de estrógeno. Siempre volvemos al mismo tema, ¿no? Y esa situación en la relación sexual, recordemos, bueno, Fabián está al lado, que me puede decir mejor, por sobre la vagina está toda la parte urinaria, por lo tanto en la relación sexual esa zona urinaria va a sufrir el impacto por la falta de estrógenos. Así que una de las situaciones necesarias es la consulta, que eso se puede evacuar, tanto el urólogo como el ginecólogo se la va a quitar y va a poder tener una sexualidad más confortable. La situación sexual en la mujer, que es el tema un poco que nos atrae, necesita de tener un apoyo de determinada edad en adelante para que esa falta de estrógeno no le ocasione displacer. Yo recuerdo que en algún programa hace muchos años dijiste la palabra que se momifica. Me quedó grabada porque yo me causó... No me imaginaba, el tema es que bueno, toda esa zona... Es todo lo que hablamos del acortamiento y eso, bueno, debe ser revertido. Acá hablamos como que pum para arriba, que eso lo podemos modificar y que la mujer puede seguir teniendo una sexualidad vigente y que lo que decía Daniel, que si su pareja acopla y esas situaciones se dan con un poco de apoyo de terapias de reemplazo de hormonales, puede tener y seguir gozando de una sexualidad tiempos adelante, ¿no? Ese sería el tema en la parte sexual. Una cosa que también es importante, que nos faltó hablar y que un poco lo mencionaron, es esto de que además de los síntomas visibles, notorios, hay otras causas o otros factores silenciosos que comienzan a aparecer en las personas menopáusicas o andropáusicas. A mí me interesaría decir dos cosas muy breves, pero creo que son las más importantes. De 50 años para adelante, la primer causa de muerte en la mujer es lo cardiovascular. Es 6-1 con relación al cáncer de mama. Pareciera ser el cáncer de mama en la mujer es el cuco. No, el cuco es lo cardiovascular. Y en la menopausia una de las cosas que hay que observar es la modificación de los lípidos.
La mujer no le da bolilla, cree que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, y la situación del cambio del colesterol, los triglicéridos, el LDL, bueno, tiene muchísimo que ver con la menopausia, y ese cambio debe de manejarse con un clínico, con cualquiera de nosotros que se oriente que eso debe de ser resguardado. Y el otro punto es la masa ósea. En los 5 primeros años de menopausia se pierde casi un 6% de la masa total, y eso es una cosa que si no se ocupa en ese tiempo no se vuelve a recuperar. Si uno mira qué le pasa a una mujer de 75 años. Se vuelve chiquita, ¿no? Aparte de chiquita porque se contrae, pero tiene problemas óseos, es el deterioro más grande. La mujer ahora vive 80 y pico de años. Entonces ese punto debe de tenerlo en mente la mujer joven que entra a la menopausia, que llega a sus 50 años y dice, bueno, ¿y ahora qué? No, ahora no está todo perdido, hay que ahondar en estos dos temas porque son los que realmente silenciosos, pero que les van a llegar en algún momento, y bueno, después... Y que se consulten porque hay tratamientos para esto. Absolutamente, tratamientos y prevenir las consecuencias, que tengo un adiestramiento alimenticio, y bueno, todo es psicosocial, o sea que tiene que tener una contención por parte de nosotros, por parte de la situación de favorecerle los elementos, de los lugares para hacer actividad física, recreación. ¿Y en el hombre? Y en el hombre no hay muchos síntomas, digamos, que vengan o consecuencias ocultas, más allá de un poco la disminución de la formación de espermatozoides, aunque esto es relativo, porque, como decía el doctor Fanesi, es cierto, el hombre tiene capacidad reproductiva hasta prácticamente el último día de su vida, aunque no es la misma cantidad y calidad espermática, pero básicamente es lo que hablábamos hoy, o sea, la flacidez, la irritabilidad, los cambios emocionales, los cambios de la grasa, que en general, y en esto coincido completamente con Daniel, el hombre no consulta al urólogo o no consulta a su clínico diciéndole, mire, creo que estoy andropáusico porque estoy irritable. En realidad, eso forma parte de una consulta clínica cuando el clínico interroga muy a fondo y pregunta más allá de las palpitaciones y del dolor de estómago y le pregunta, ¿usted está irritable? Sí, entonces ahí es donde aparece. En la parte, por el tema de la andropausia, generalmente la consulta va por la cuestión sexual. Nosotros en el consultorio vemos la consulta por la impotencia sexual o por la disminución de la libido, que muchas veces es la carta de presentación de un cuadro de climaterio que lleva mucho tiempo de evolución. Pero un poco como decía Daniel, la parte sexual es, diría yo, la parte genital, porque en realidad si uno lo interroga al paciente ve que hay toda una cuestión histórica, donde se dedicaron, como decía Daniel, a otra cosa. Hicimos plata, nos dedicamos a todo esto y no le dimos el tiempo a la sexualidad que realmente merece. O sea, muchos vienen porque la genitalidad, que yo la tengo con la cadena hoy, que es un eslabón de la cadena de la sexualidad, ¿sí? Entonces vienen por ese problema, pero en realidad uno les pregunta, bueno, ¿cómo es tu sexualidad? Y no, muy de vez en cuando, con la luz apagada, abajo de las cobijas, te sacás las medias 3/4, no, ni me saco las medias, no. O sea, entonces, no hay estímulos, Daniel, no hay estímulos, no hay renovarse en lo sexual. La sexualidad es como una locomotora de las antiguas. Si uno no la alimenta, va a perder velocidad, va a perder fuerza con el transcurso de los años. Entonces, si a eso le sumamos que estoy irritable, que me creció la pancita, que estoy con las carnes flojas, y no invito a nada. Entonces, uno tiene que tratar de pensar que esa irritabilidad, esa fatiga, esa situación puede ser parte de una andropausia y que tiene solución, y que la parte sexual tiene solución también. Fernanda, ¿tenemos alguna pregunta más? No sé si vamos a alcanzar a los tratamientos, porque... comentario, aunque sea, porque lo han enviado a nuestro Facebook. Dicen, gracias al doctor Fanesi por la claridad y simpleza con la que habló. Los otros dos médicos también muy claros. Al final, los hombres sufren tanto como las mujeres. Bueno, y después también nos preguntan, puede ser que tenga durante un tiempo menopausia, pero por estrés, porque después volvía a menstruar normalmente. ¿Esto puede ser, Hugo, que sea una cosa... Sí, momentánea? La situación del estrés en general, el estrés sería no adaptarse a algo. Si alguien no está adaptado a algo o hay
circunstancias podríamos hablar mucho de eso. Por ejemplo, un problema alimenticio, una pérdida de peso, ahora que hay pérdida de peso muy significativa, 30, 40, 50 kilos, ese deterioro entra en la menorrea. Claro, una menorrea temporal. Una menorrea temporal. Se estabilizaron capaz que en 60 kilos y a los 4 meses es otra mujer. Pero el pobre ovario estuvo choqueado en ese momento por el deterioro, por el cambio del envase humano, ¿no? Así que esa puede ser una causa, pero otras pueden ser medicamentosas. Las situaciones a veces puerperales originan cambios de tipo, bueno, todo lo que dice Daniel, psíquicos, que pueden tener repercusión con la función ginecológica, endocrina. Pero bueno, en general, el deterioro de la mujer toda puede llevarlo a que entre menorrea y que eso revierta ante que se vaya el estímulo nocivo, que puede hacer cualquier cosa, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto hemos aprendido hoy? Y en realidad es cuánto nos falta por hablar, pero se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado hoy, a Hugo, Fabián, doctor Daniel Fanesi. Fernanda, nos estamos yendo. Nos despedimos, sí, así es. Bueno, gracias Daniel por acompañarnos esta noche, gracias a los médicos, con ustedes. Muchísimas gracias por esta interacción permanente que se da a partir de nuestra línea de comunicación, mensaje de texto y Facebook. Leímos casi todos los mensajes, algunos se reiteraban, pero las respuestas están. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, nuevamente en Factor Humano, después de noticias, el miércoles a las 21:30. Los esperamos, hasta entonces.